Germán Valenzuela Rodríguez. Es médico cirujano, maestro en medicina, formado en economía de la salud y oncología molecular. Es doctor en medicina, es especialista en medicina interna y cardiología, tiene muchos trabajos de investigación publicados y ha ganado muchos premios. Es investigador asociado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Está trabajando actualmente en la clínica Delgado Auna y también ha participado en muchas juntas directivas en la parte de las actividades académicas. Él ha sido el que nos ha realizado muchos de los eventos académicos en la sociedad durante muchos años. Bienvenido, Germán. Un gusto verte, aunque sea Un virtual. grandísimo gusto, doctor Carvalho. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Espero que ya pueda verse. Lo que pienso hacer en los próximos minutos, y espero no pasarme del tiempo asignado, es hacer una revisión sobre algunos aspectos prácticos para hipertensión, relacionados con hipertensión arterial. Este es un estudio que tiene por objetivo ayudarnos a interiorizar que realmente hipertensión está relacionada con inequidades socioeconómicas. Estos son datos de la encuesta nacional de demografía en el Perú, la encuesta ENDES, casi 3.700 personas, y se vio que la probabilidad de no tener un diagnóstico de hipertensión, es decir, de desconocer que se tenía esta condición, estuvo asociada al género masculino, a vivir en la costa, dividiendo el país en costa, sierra y selva, o a tener inclusive vivienda por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. No se asoció en este trabajo de investigación la edad mayor de 50 años, la presencia de seguro médico, que se hubiera pensado que pudiera estar relacionada con un menor riesgo de desconocimiento, con la presencia de obesidad y la presencia de diabetes mellitus. Otro aspecto importante es de que a nivel nacional se han establecido ya curvas que tratan de aproximarse como un mapa de calor de hipertensión arterial, de acuerdo a los departamentos. Esto en función a múltiples estudios, también a las encuestas realizadas por la Sociedad Peruana de Cardiología. Este es uno de ellos, que evalúa 3 conceptos. Primero, la prevalencia, es decir, de toda la población, qué grupo es el que tiene hipertensión. El segundo es el conocimiento, que es muy importante porque, como vimos en las diapositivas anteriores, algunas personas pueden no conocer que tienen hipertensión. Esta condición en los primeros años de edad en que se desarrolla pudiera ser asintomática. Y el tercero es el punto de vista del tratamiento, y a esto pudiera agregársele una cuarta variable, que es el grado de control, que es cuando se alcanzan realmente las cifras con las terapias que realmente deberían ser usadas en los pacientes. A esto era lo que me refería con, por ejemplo, mapas de mayor o menor prevalencia. Esto significaría que todos nosotros como médicos deberíamos entender en qué lugar estamos desarrollando nuestra práctica para saber que existen algunas regiones, por ejemplo, las regiones de la selva, que tienen una prevalencia muy alta de hipertensión y que lamentablemente muchas de ellas también varían en el mapa de la derecha en el tema de diagnóstico. Esto lo pueden encontrar, hay múltiples evidencias relacionadas con los mapas divididos por departamentos para entender prevalencia, diagnóstico, tratamiento y control de la presión. Lamentablemente siempre la zona de la selva es la que tiene menos porcentaje de tratamiento y también pudiera encontrarse bajas tasas de control. Sobre todo esta zona del departamento de Ucayali, la Sierra Central también es muy interesante porque puede estar relacionada con bajas tasas de tratamiento y bajas tasas de control. Y recordemos que la hipertensión es una condición que tiene que ver con pobreza, que tiene que ver también con acceso a servicios de salud, y es muy importante por eso la labor que vamos a desarrollar, sobre todo desde un punto de vista preventivo.
Escapando de los aspectos que tienen que ver con epidemiología, debemos recordar que a nivel nacional, la tasa de prevalencia de hipertensión es de aproximadamente 27.3%. Esto significa que por lo menos 1 de cada 4 personas tienen la condición de hipertensión. Generalmente es una condición que aparece en mujeres en la etapa postmenopáusica. Los estrógenos, como sabemos, protegen a las mujeres de muchas enfermedades cardiovasculares, y por eso las curvas de las mujeres comienzan a elevarse por encima de los 50 años o por encima de los 45 años. Luego, las curvas se igualan y finalmente, como las mujeres viven más que los hombres, pues la curva de las mujeres está más elevada que la de los varones. La encuesta que realiza la Sociedad Peruana de Cardiología es la encuesta llamada Tornasol. La última publicación oficial de esta encuesta a nivel nacional es del año 2011. Recordemos que también tenemos los datos de la encuesta ENDES y se sabe que a nivel global es de 27.3% la prevalencia de hipertensión y que es superior a la encuesta que fue aplicada 5 años antes. Muy probablemente, si hacemos un estudio de prevalencia, la prevalencia debería estar más alta, debería estar por encima del 30%. ¿Qué sabemos de hipertensión arterial? Bueno, que es una condición de salud, también es una enfermedad, afecta a muchos órganos conocidos como órganos blancos, pero realmente deberíamos considerar que cualquier órgano de nuestro cuerpo pudiera ser un órgano blanco de la hipertensión. Y el desarrollo mayoritario del componente destructivo de la hipertensión se debe a una afectación de la capa interna de los vasos que se denomina endotelio. Ese es el fenómeno por el cual ocurren procesos de prehipertensión, inclusive en etapas precoces de la vida, como puede ser niñez o adolescencia, y cómo se perpetúa este daño a nivel de la población adulta. Y sin ninguna duda, lo que ocurre finalmente es un daño ya estricto de la capa interna de los vasos sanguíneos que se denomina aterosclerosis, donde ya se juntan otros fenómenos como pueden ser el fenómeno inflamatorio o el fenómeno trombótico. Es muy importante entonces el estado de la capa interna de los vasos sanguíneos y luego ya ocurre un compromiso mayor de los vasos sanguíneos, no solamente de la parte interna, sino que puede ocurrir ya un compromiso inflamatorio o un compromiso trombótico. La intención de cualquier tipo de medicación antihipertensiva que nosotros prescribamos es de tener este gráfico que se denomina continuo cardiovascular. Este gráfico fue generado por el doctor Víctor Sau hace mucho tiempo y lo que trata de mostrar es la historia natural de la hipertensión. Cuando no existían algunos tratamientos para las enfermedades infecciosas, se describía qué era lo que ocurría con los pacientes en el día a día de su infección. Lo mismo intenta reflejar este cuadro. Es lo que ocurriría con un paciente que tiene hipertensión, pero que no es tratado o que no es diagnosticado, como lamentablemente ocurre en nuestro medio. Entonces aquí empieza hacia el lado izquierdo e inferior del cuadro la hipertensión, luego puede generarse este proceso de daño, que es el proceso de daño denominado aterosclerótico, luego puede ocurrir ya un compromiso del órgano blanco, como por ejemplo dilatación del corazón, o aumento de la masa del ventrículo izquierdo, o aumento de la masa cardíaca, o aparición, por ejemplo, de microalbuminuria. A eso se denominan lesiones silentes. El paciente puede no tener síntomas, pero un buen sistema de prevención puede detectar esas manifestaciones a tiempo, tratar sobre ellas e intervenir. Otra de las características que tiene este gráfico denominado continuo cardiovascular es que mientras más hacia la izquierda yo voy a estar, mi éxito va a ser mayor y el costo de mis intervenciones también va a ser menor. Cuando ocurre ya en la parte superior de este continuo cardiovascular un evento, es que hemos llegado como sistema de salud muy tarde. Ya ocurrió un infarto, ya ocurrió una angina de pecho, un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Lo que se hace es tratar los eventos, generalmente en centros especializados, generalmente con pobres respuestas, generalmente con pacientes que van a recurrir y que van a tener nuevos eventos. Y finalmente, si es que no ocurriera un tratamiento apropiado o si es que el paciente estuviera muy complicado,
desarrolla ya condiciones severas como puede ser una enfermedad renal terminal, diálisis, demencia o un infarto cardiovascular masivo con insuficiencia cardíaca que desencadena en muerte. Esto vendría a ser lo que pasaría si es que uno no puede tratar a tiempo a su paciente con hipertensión. Y nosotros vamos a tratar de diseñar algunas estrategias para evitar que esto ocurra. Para, como dice aquí en rojo, interrumpir o retrasar la progresión de la enfermedad vascular. Probablemente durante su formación médica han escuchado mucho sobre definición y clasificación de la hipertensión arterial. Y de manera sencilla existen muchas guías a nivel mundial. Las guías pueden variar, aunque generalmente la mayoría de ellas toma como punto de corte 140 de presión arterial sistólica y o 90 de presión arterial diastólica. Esto quiere decir que puede haber una elevación de la presión sistólica de manera aislada o de la presión diastólica menos frecuente de manera aislada o de ambas. Y se pueden establecer inclusive, pasado ese rango, niveles o estadios de hipertensión. Mientras más elevado esté, se le otorga al paciente un estadio mayor. Y eso puede ir variando con el tiempo. Esto es para el diagnóstico de hipertensión. Entonces, generalmente, punto de corte para considerar una persona hipertensa mayor de 140 de sistólica y o mayor de 90 de diastólica. Es muy sencillo. Generalmente lo hacen en varias mediciones. Cuando ustedes encuentran un paciente que supera esos valores, pues muy probablemente el paciente va a ser hipertenso. No deberían dudarlo. Pero tienen que corroborar esta información en varias mediciones. Y definitivamente estas mediciones las hacen con la intención de intervenir. Entonces, de manera sencilla, muchas guías, punto de corte 140/90 para el diagnóstico de hipertensión. Mientras más elevados estén los niveles de hipertensión, se le adjudica al paciente un estadio mayor, que según por ejemplo, la parte inferior de esta diapositiva, está la clasificación americana, que se basa en 2 estadios, y existe una clasificación europea que tiene 3 estadios. ¿Por qué es importante? Muy pequeña el tratamiento de la hipertensión, muy pequeñas disminuciones de presión van a tener un gran impacto en la mortalidad. Miren, disminuciones de presiones hacia la izquierda de 10, 12 milímetros de mercurio o de diastólicas de 5 a 6 milímetros de mercurio van a generar hacia la derecha un impacto grandísimo. Disminuciones de ACV hasta en un 40%, disminución de enfermedad coronaria hasta en un 25%, disminución de insuficiencia cardíaca congestiva hasta en un 55% y muertes cardiovasculares. Entonces, realmente el tratamiento de la hipertensión es una necesidad de salud pública y es uno de los programas de salud que deberían estar muy bien diseñados, porque antes de la pandemia por el COVID-19 se morían y se siguen muriendo actualmente muchas personas por la pandemia de la enfermedad cardiovascular. Entonces no nos olvidemos que estamos haciendo prevención y que podemos salvar vidas si es que diagnosticamos a tiempo y tratamos apropiadamente a nuestros pacientes. Otro de los mensajes que puedo darles es de que mientras más agresivo uno sea, disminuyendo cifras de presión, voy a tener más éxito reduciendo el riesgo cardiovascular de los pacientes. No debe haber miedo en disminuir las cifras de hipertensión. Probablemente sí debemos ser más cautos en la población de pacientes mayores de 60 años o mayores de 70 o mayores de 80, donde uno puede ser muy cuidadoso por los medicamentos que este paciente puede estar recibiendo, pero en general se trata de establecerse metas de control de la hipertensión. Ya tenemos un paciente diagnosticado, aquel que tiene más de 2 o más de 3 mediciones 140/90, sea la guía que ustedes quieran utilizar. Sabemos que tenemos que administrarle un medicamento y ahora tenemos que saber a cuánto lo bajo. En general, a la mayoría de pacientes deberíamos bajarle los niveles de presión sistólica menos de 140 y presión diastólica menos de 90. Aquí esto no es negociable. Tengo que tener un buen control tanto en la presión sistólica como en la presión diastólica. Pero, y esto pudiera ser una pregunta que viene en el examen,
La mayoría de pacientes pueden tener un riesgo cardiovascular moderado y, por tanto, la cifra de control de presión, sobre todo aquellos que tienen un riesgo cardiovascular moderado o alto, debería ser menos de 130 de sistólica y menos de 80. Esto tomando el ejemplo de la exposición anterior por los pacientes que tienen diabetes. En los pacientes que tienen diabetes, que tienen enfermedad renal crónica, que han tenido un infarto al corazón, no aplican este valor de 140 de no, menos de 140 de sistólica y menos de 90 de diastólica, sino que debemos tener un empujón un tanto mayor para disminuir sus presiones a menos de 130 de sistólica con menos de 80 de diastólica. Y mientras más bajemos la presión, el efecto va a ser mayor, siempre cuidándonos de no disminuir una sistólica por debajo de 90 o una diastólica por debajo de 60. La manera de cómo el paciente va a referir que tiene algún riesgo mayor de un descenso abrupto de presión que ustedes no quieren es manifestando síntomas de ortostatismo, o durante el examen clínico que ustedes realizan pueden encontrar hipotensión ortostática. Esto va a ayudar a mejorar la prescripción, tratando de encontrar un punto medio entre lo que se quiere y lo que el paciente tolera. Todos los pacientes hipertensos diagnosticados deberían ser tratados. Esto es también otro aspecto a considerar. Y el tratamiento debe comenzar siempre por las recomendaciones higiénico-dietéticas, una dieta baja en sal y el control adicional desde el punto de vista nutricional de las condiciones que el paciente pudiera tener. Si es diabético, ya hemos escuchado la exposición anterior, las recomendaciones nutricionales, si tiene dislipidemia, todo esto se junta para tratar de entender que ese paciente puede tener múltiples comorbilidades. Entonces, el objetivo más importante es reducir la presión arterial. Ustedes pueden creer que estamos encontrando un número, pero detrás de ese número, que es el valor de presión, estamos generando un control, una protección del órgano blanco y luego también una reducción de eventos cardiovasculares. Entonces debemos encontrar que se busca controlar los niveles de presión, pero que adicionalmente se está protegiendo al órgano blanco, reduciendo los eventos cardiovasculares y tratando de compensar la tolerabilidad que tiene el paciente. Para ir subiendo la dosis de medicamentos, yo tengo que entender dos aspectos. Primero, la respuesta clínica, o sea, qué es lo que yo busco, y segundo, la tolerabilidad. Por eso aparece ahí esa palabra que es tolerabilidad. Aquí aparecen múltiples guías que hablan sobre cómo realizar el diagnóstico de hipertensión. Ya hemos hablado que la mayoría de ellas toma como punto de corte 140/90 y en la parte inferior de esta diapositiva aparece estilo de vida. Siempre debemos recomendar cambio de estilo de vida, siempre debemos recomendar una dieta balanceada, actividad física. Para todas las enfermedades cardiovasculares aplica la misma recomendación sobre actividad física y también el tratamiento de otras condiciones de salud que el paciente pudiera tener. Hay algunos pacientes que tienen un riesgo mayor. Sí, por ejemplo, la edad confiere al paciente a un riesgo mayor. Si es que el paciente fuma, tiene un riesgo mayor. El género masculino también está visto como un factor de riesgo. Si tiene hiperuricemia, si tiene diabetes o hiperglicemia o intolerancia a la glucosa, si tiene sobrepeso o obesidad, se van juntando una serie de factores de riesgo y esto es como una caja que se va llenando y finalmente el paciente va a tener una carga mayor de todos esos factores de riesgo. Aparece en cuadrado rojo factores psicosociales y socioeconómicos y es por lo que yo les refería. Hay múltiples estudios realizados en los últimos 10 años que muestran que hay una mayor prevalencia de hipertensión asociada a depresión, a episodios de ansiedad, a episodios de pobreza. O sea que si uno pudiera ir a hacer mediciones de presión ahora en la zona del sur del país, probablemente se va a encontrar con mucho paciente hipertenso y mucho paciente hipertenso no diagnosticado también. Esta
Este cuadro lo he traído porque realmente, además de ser un cuadro muy sencillo y muy vistoso, establece un semáforo de control de la presión de manera simple, de acuerdo al número de factores de riesgo que el paciente tiene. Es tomado de las guías europeas de hipertensión, de la Sociedad Europea de Hipertensión, y es muy sencillo porque establece en la parte superior grados de presión, que son los que yo mido con mi manómetro de mercurio o mi tensiómetro automático. Yo lo mido y voy a correlacionar ese valor con algunas características que el paciente tiene desde un punto de vista clínico o laboratorial. Fundamentalmente, factores de riesgo que el paciente pueda tener. Si tiene más factores de riesgo, va a ser mayor el riesgo que el paciente tiene. Y finalmente, la intersección de esas dos condiciones, el nivel de presión arterial y el número de factores de riesgo o compromiso de órgano blanco que puede tener el paciente, va a generar un riesgo. Y ese riesgo me va a hacer entender de la necesidad que yo tengo de dar un tratamiento apropiado para controlar los niveles de presión. De esta manera, si tienen pacientes de bajo riesgo, que pudieran ser tratados de repente con cambios de estilos de vida y o alguna estrategia terapéutica, pacientes de moderado riesgo, que de repente pudieran ser tratados con cambios de estilo de vida y de repente medicamentos en monoterapia, o sea, solamente una familia de antihipertensivos, y pacientes de alto riesgo, de muy alto riesgo, que deberían tener un seguimiento más frecuente y ser tratados con varias familias de antihipertensivos, sea de manera combinada en una sola tableta o de manera independiente. Para eso sirve este gráfico, este cuadrito, esta tabla, y ustedes lo pueden tener de manera muy sencilla en aplicaciones de sus teléfonos o de repente debajo de su escritorio para no olvidarse, porque están logrando individualizar el riesgo cardiovascular del paciente de una manera muy sencilla, utilizando el número de factores de riesgo que tienen. Se ha hablado también en exposiciones anteriores de que existen calculadoras de riesgo, pero esto es lo que propone la Sociedad Europea de Cardiología para tener un vistazo rápido de cuál es el riesgo que el paciente tiene, existiendo pacientes desde bajo riesgo, que serán los menos, a pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo, que son los porcentajes mayores. Y en función de ese riesgo, se define un objetivo. Los pacientes de muy alto riesgo deben tener un objetivo más importante, por ejemplo, disminuir sus niveles de presión de repente por debajo de 120,80, pero no se olviden de que en general es menos de 130 de sistólica y menos de 80 de diastólica para la mayoría de pacientes. ¿Qué hacemos? Vamos a poder elegir desde utilizar una sola familia, o sea, un solo medicamento, que es monoterapia, o terapia combinada, cuando yo voy a tener que combinar una familia de antihipertensivos con otra. Sin embargo, dependiendo de el riesgo individual del paciente, si el paciente tiene un alto riesgo, muy alto riesgo, no necesito hacer mayor cosa que pensar que ese paciente va a beneficiarse de las estrategias al lado derecho de esta diapositiva, es decir, terapia combinada. Se estima que más de un 60 o 70% de pacientes van a necesitar terapia combinada. Entonces pensemos en qué podemos combinar. Y podemos iniciar con dosis menores hasta ir titulando hasta dosis superiores. Recuerden que el enfoque se basa en tolerabilidad y respuesta clínica. Respuesta clínica es disminución de cifras de presión, control de compromiso de órgano blanco y reducción de eventos cardiovasculares, y tolerabilidad, lo que el paciente pueda tolerar, generalmente teniendo cuidado de eventos de hipotensión o eventos de ortostatismo. Generalmente, y aquí viene otro de los mensajes importantes que yo he aprendido a lo largo de la práctica clínica, es voy a elegir un grupo de medicamentos. Y la pregunta es, bueno, okay, ¿tú cuál vas a elegir o cuál debemos elegir? Bueno, yo tengo que elegir de los medicamentos que puedo elegir. Ahora vamos a ver más adelante una lista de qué es lo que ustedes pueden elegir.
Y generalmente, de los medicamentos mejor tolerados son los bloqueadores de receptores de angiotensina, llamados ARA2 o BRAT. Si no tengo la disponibilidad de un bloqueador de receptores de angiotensina, me voy hacia la versión anterior de los BRATs, que serían los inhibidores de enzima convertidora, todos los que terminan en PRIL. Y esto puedo utilizarlo de manera independiente. ¿Puedo utilizar también diuréticos de tipo tiacidas o tiacidas-like? Sí, puedo utilizarlos. ¿Puedo utilizar bloqueadores de canales de calcio? También puedo utilizarlos. Voy a utilizar predominantemente bloqueadores de canales de calcio de tipo dihidropyridílicos, es decir, nifedipino de acción prolongada o amlodipino. Y dependerá del riesgo del paciente o del control en un paciente que tiene riesgo moderado para poder ir asociando medicamentos. Recuerden bien, un paciente que es de alto riesgo debería ir de la consulta con por lo menos 2 familias de antihipertensivos. Y aquí, en algunos casos, sobre todo en formulaciones más modernas, existen los 2 componentes en una sola tableta o en un solo comprimido, que tienen muchas ventajas, ¿no? Reducción del número de comprimidos, reducción del número de dosis diarias, facilitan la prescripción, reducción del gasto, mejoría del cumplimiento. Siempre son más las ventajas que las desventajas. Como algunos inconvenientes es que no se pueden fraccionar los comprimidos. Sin embargo, podemos superar esta barrera porque existen diferentes tipos de concentraciones dentro de los comprimidos, rigidez de la dosificación, por eso tengo que individualizar al paciente y saber quién se va a beneficiar o no. Y existe un capítulo en hipertensión que se denomina cronoterapia de la hipertensión, que es utilizar los medicamentos antihipertensivos en determinados momentos del día. Pero generalmente, como muchos de estos medicamentos tienen protección por 24 horas, se pueden utilizar las primeras horas de la mañana antes del desayuno o las últimas horas de la noche de manera independiente. Lamentablemente, estas son cifras de las encuestas de la Sociedad Peruana de Cardiología, Tornasol 1 y Tornasol 2. La cantidad de pacientes que se controlan, que aparece en la parte inferior, es solo de 14.7%. Voy a intentar colocar aquí el puntero para señalarles. Esto es solo el porcentaje de pacientes que se controlan, 14.7% para el Tornasol 1 y un poquito mayor de control para el Tornasol 2, pero hablar de 14 o 20% es hablar de un porcentaje muy bajo, de que estamos fracasando como sistemas de salud. Si están más interesados en obtener algunas cifras epidemiológicas, nosotros publicamos esta revisión narrativa en la revista del Instituto Nacional de Salud en el año 2017, y a partir de esas se generaron también otras revisiones sistemáticas. Esta es una de las más recientes, aparecida en el año 2021. En general, recordemos que la prevalencia está alrededor del 30% y que inclusive se ha calculado con esta revisión sistemática un cálculo de la incidencia global de 2.3 por 100 personas año. Ya habíamos visto que se individualiza al paciente con hipertensión, se elige en la mayoría de veces terapia combinada, es decir, 2 familias distintas, y existirá algún grupo de pacientes en los cuales voy a tener dificultades, puedo utilizar hasta una tercera familia de antihipertensivos, y existirá ese paciente que se denomina hipertenso resistente, donde yo he utilizado 3 familias de antihipertensivos y no tengo respuesta. En ese caso, vamos a ver que lo más apropiado es derivar al paciente. Sin embargo, si no pudiera estar disponible una derivación, una alternativa es utilizar un diurético tipo espironolactona. Es decir, ese paciente debería recibir un bloqueador del sistema renina-angiotensina, un bloqueador de canales de calcio, un diurético de tipo hidroclorotiazida y además espironolactona. ¿Qué tenemos nosotros en el petitorio nacional único de medicamentos? Es decir, si es que yo trabajo para el Estado, ¿qué es lo mínimo que debo tener en mi hospital? Como parte de lo que está aprobado para la mayoría de pacientes, porque este es el petitorio denominado de medicamentos esenciales. Esto es lo que ustedes pudieran encontrar en cualquier centro de salud y debería estar también en cualquier puesto de salud
disponible para el tratamiento de los pacientes. Lamentablemente esto no ocurre en la vida real. Nosotros hicimos un trabajo en el año 2020 y encontramos que aproximadamente un 60% de los centros de salud, de los hospitales, estaban desabastecidos. Pero estas son las opciones terapéuticas que existen y yo voy a pasar a mostrarles qué es lo que yo haría para tratar a los pacientes con hipertensión, y este sería el mensaje más importante probablemente de la charla. En primer lugar, tengo los inhibidores de enzima convertidora, captopril y enalapril. Yo puedo utilizar esos medicamentos, la verdad son muy seguros. Captopril voy a tener que utilizarlo 3 veces al día, enalapril probablemente 2 veces al día. Recuerden, son dosis crecientes, dosis titulables. Probablemente será necesario entre 50 y 75 miligramos de captopril y 20 miligramos de enalapril. El único bloqueador de receptores de angiotensina que está aprobado en el PNUME es losartán. Recordemos que en la mayoría de personas va a ser necesaria la administración de losartán 2 veces al día. Entonces yo puedo optar por utilizar captopril, enalapril o losartán. El beneficio que tiene el losartán sobre captopril y enalapril es que no produce tos, que sería mejor tolerado, pero algo importante que deben ustedes entender es que la modulación del sistema renina-angiotensina comienza a hacerse desde el primer día, pero alcanza un estado estable a partir de las 2 semanas de tratamiento. Es decir, si tienen un paciente con hipertensión severa, con niveles muy altos de presión, donde tienen que intervenir de manera rápida, no esperen que un captopril, enalapril o losartán haga un efecto rápido. Tienen que combinar. Y en este caso, ¿con quiénes combinan? Con el grupo farmacológico que realmente es considerado como un martillo. Un martillo para bajar la presión. Es muy poderoso, muy fuerte. Los bloqueadores de canales de calcio de tipo dihidropyridínicos que aparecen acá, que son, de acuerdo al PNUME, amlodipino, que ustedes lo tienen en dosis de 5 y 10 miligramos. Generalmente no es necesario usar más de 5 miligramos de amlodipino, pero tienen la opción de utilizar 5 o subir. Y tienen el nifedipino de acción prolongada, que es el de 30 miligramos, que pueden utilizar cada 12 horas. No tienen aquí el nifedipino de 10 miligramos, ese medicamento está proscrito porque podía disminuir de manera rápida los niveles de presión y generar hipertensiones de rebote. Este era un error frecuente de prescripción en algunas zonas, y esperemos que en ninguna parte del Perú se esté prescribiendo nifedipino de 10 miligramos, porque existen otras alternativas e inclusive aprobadas por el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. Tengo entonces la posibilidad de combinar un bloqueador del sistema renina-angiotensina y un bloqueador de canales de calcio de tipo dihidropiridínico. Tengo aquí hacia la izquierda el único diurético de tipo tiazida, que es hidroclorotiazida. En lo particular, hay que tener en consideración que el amlodipino y el nifedipino pueden generar edema periférico, edema de miembros inferiores, es más raro el edema de manos, y ese es un evento cosmético que uno tiene que explicar a los pacientes. Si el paciente no desea tener ese medicamento o no, se puede cambiar con otro. Hidroclorotiazida se utiliza también en dosis crecientes. Siempre hay que tener cuidado con hidroclorotiazida porque puede generar elevaciones de glucosa, elevaciones de lípidos. Generalmente muchos médicos se olvidan de que esto puede ocurrir y le agregan un factor de riesgo adicional a los pacientes. Los bloqueadores de canales de calcio de tipo amlodipino y nifedipino tienen la ventaja, en comparación con hidroclorotiazida, de ser metabólicamente neutros, es decir, no elevan ni la glucosa ni los lípidos. Tengo también otras opciones aquí, que son los betabloqueadores, que probablemente deberían ser utilizados en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca e hipertensión. O pueden ser en pacientes obesos, o pueden ser en pacientes que tienen taquicardia. Aquí tienen bisoprolol, atenolol y carvedilol. Y tienen un medicamento bueno, que es metildopa, que puede ser utilizado en hipertensión, es seguro, en hipertensión resistente, en hipertensión inducida por el embarazo, en dosis progresivas. En hipertensión inducida por el embarazo son seguros bloqueadores de canales de calcio de tipo dihidropiridínicos y metildopa. Y aquí en rojo están colocados algunos medicamentos que pueden ser utilizados en estadios de emergencias antihipertensivas. Nitroprusiato y labetalol. Están dentro del Petitorio Nacional Único de Medicamentos, pero yo me quedo con estas opciones, con moduladores del sistema renina-angiotensina, bloqueadores de canales de calcio e hidroclorotiazida. Ya tengo 3 familias para combinar aquí y estas combinaciones pueden ser
las apropiadas para la mayoría de pacientes. Algo importante, no se olviden de que todos estos fenómenos ocurren desde una etapa muy precoz, como puede ser la niñez, la adolescencia. Entonces también las labores preventivas tienen que ir destinadas a detectar apropiadamente, sobre todo en familias de hipertensos, a niños hipertensos, adolescentes hipertensos, porque realmente ahí podemos detener apropiadamente ese continuo cardiovascular tan nefasto y esas complicaciones tan graves que pueden tener los pacientes. Una pregunta muy importante sería, ¿cuándo pedir ayuda? Es decir, ¿cuándo mis conocimientos son limitados? Porque todos tenemos límites y tenemos que buscar una segunda opinión. Cuando yo sospecho de hipertensión secundaria y tengo que hacer pruebas especiales, por ejemplo, pacientes muy jóvenes que tienen hipertensión antes de los 20, 30 años y que no tienen familia de hipertensos, ahí puedo sospechar de hipertensión secundaria. La ventaja es que si el paciente tiene hipertensión secundaria, se corrige esa causa de hipertensión secundaria y el paciente deja de ser hipertenso. O cuando tiene hipertensión resistente, que ya hemos hablado, o cuando se trata de una emergencia hipertensiva, donde voy a necesitar un monitoreo muy apropiado, hora a hora, probablemente en una unidad con mayor seguimiento, con un monitor cardíaco, podría pedir ayuda. Cuando existe un daño significativo de órgano blanco o condición clínica asociada, sería muy difícil que en un lugar alejado del país se trate un infarto al corazón. Si se trata, tendría que ser bien tratado y transferido de manera inmediata para recibir soporte especializado. Y pudiera ser también hipertensión durante el embarazo, sobre todo conociendo los riesgos que pueden ocurrir en pacientes que desarrollan preeclampsia severa o una eclampsia. Recuerden, sí, que las embarazadas que desarrollan hipertensión pueden ser tratadas con seguridad con metildopa y bloqueadores de canales de calcio de tipo dihidropiridínico. Para terminar, no nos olvidemos de estos conceptos importantes, que por lo menos 1 de cada 3 peruanos es hipertenso, que lamentablemente solo 1 de cada 2 conocen previamente esta condición, es decir, existe un gran desconocimiento. Los porcentajes de tratamiento y control son bajos, lo que convierte esta condición en un problema de salud pública. Las metas de control en los pacientes de riesgo son cifras de presión arterial sistólica menores de 130 y menores de 80 de diastólica. Esto es en pacientes de riesgo. Punto de corte para hipertensión más de 140 de sistólica y o más o igual de 90 de diastólica. Y existen algunas alternativas dentro del Petitorio Nacional Único de Medicamentos que ustedes tienen a la mano y que estos medicamentos deberían estar a lo largo y ancho del país. Y también podemos echar mano de otras opciones terapéuticas que no aparecen en el PNUME, pero esto es lo que todo centro o puesto de salud a nivel del Perú debería tener como mínimo. Esos son los conceptos que quería compartirles hoy y les agradezco mucho. Muchas gracias, Germán. Creo que ha sido muy clara la exposición.